Ahora nos vamos a encontrar con la planta del pie derecho que se ve claramente impreso sobre la sábana santa. En la parte dorsal del cuerpo contemplamos una planta del pie, pero curioso, es la única parte del cuerpo que está totalmente marcada de sangre. O sea, toda esta planta del pie era un gran coágulo de sangre que al momento de hacer contacto con el lienzo, pues deja la impresión total, pero de una mancha de sangre. Y se ve claro los dedos, y se ve muy claro aquí en el pie donde está, entre tanta sangre, hay una mancha más oscura, que es donde se ve que está la herida que produjo pues este reguero. Lo que descubren los forenses es de que este clavo, un mismo clavo como el que vimos, atravesó los dos pies juntos. No era un pie deteniendo no era un pie por clavo, sino un solo clavo para los dos pies. Y y la lógica que nos da la sábana santa es que la planta del pie derecho estaba totalmente pegada a la vertical de la cruz, y el pie izquierdo, sobre el derecho, que nada más dejó de este lado, del lado izquierdo, dejó la huella de su talón. Toda la planta del pie derecho lo contemplamos, es una mancha de sangre, solamente el talón del pie izquierdo es el que se alcanza a percibir. Por eso se ve que el pie izquierdo estaba sobre el derecho para los dos ser atravesados con un solo clavo y quedar sujeto en la cruz. Este cuerpo quedó suspendido en este madero, totalmente detenido solamente por 3 clavos, uno en cada mano y uno para los dos pies. Las imágenes piadosas que tenemos en las iglesias ponen a estos Cristos unos pequeños descansos en sus pies, pero esto pues es piedad popular. La sábana santa nos habla claramente que solamente los 3 puntos de apoyo sobre la vertical de la cruz era con 3 clavos. Y ahí se sostenía el cuerpo. Cuando el cuerpo muere y queda en rigidez cadavérica y es recostado sobre la sábana santa, por eso el pie mantiene esta forma, tocando toda la superficie de la sábana, porque quedó en esa posición cuando el cuerpo llegó a su rigidez. Bien, ahora pasamos a la muerte de Jesús. Decimos que este cuerpo sí se murió. Este hombre quedó totalmente muerto por esta herida. Y vamos a ver de qué herida hablamos, la herida del costado. Aquí vamos a tomar a Marcos. San Marcos nos dice, llegada la hora sexta son las 12 del mediodía, dice, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta la hora nona. Hora nona, 3 de la tarde. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz, antes de morir, de dar su último suspiro, hace una oración con los salmos. Jesús es un judío piadoso, un judío educado y practicante en su fe judía. Y en este momento está proclamando desde la cruz el Salmo 22. El Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mí, de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Es el salmo que comienza hablando de un hombre que vive en la soledad del silencio total de Dios. Este hombre siente el abandono de Dios, vive la soledad más profunda. Mas, sin embargo, este mismo Salmo 22, ahí en su versículo 28, comienza a recobrar la esperanza en Dios. No es un salmo de desesperanza. Comienza así. En el versículo 28 nos dice, se acordarán, volverán a Yahvé, todos los confines de la tierra, se postrarán en su presencia todas las familias y los pueblos. Y de ahí continúa el salmo, siendo un salmo de esperanza. Interesante.
nos lo narra el mismo Marcos. Bueno, ahora vamos a ver esta imagen de cómo estaba la posición del cuerpo en cruz del hombre de la sábana. Voy a leer lo que dice Pierre Barbet, el doctor, el forense. Dice, el dolor más insoportable que un hombre puede experimentar es el que se produce por las heridas de los troncos nerviosos. Si a nosotros nos tocan un nervio, reparamos. Y recordemos cuando vamos al dentista, y eso que los nervios de los dientes no son los nervios más sensibles ni los más grandes que tiene nuestro cuerpo. Este nervio mediano es más grande. Dice, casi siempre produce un síncope de dolor, pero Jesús no ha querido perder el conocimiento, aunque el nervio mediano estuviera totalmente cortado, el cual permanece en contacto con el clavo y sobre él constantemente. Cuando el cuerpo está suspendido, quedará tenso como la cuerda de un violín. Así nos lo explica Pierre Barbet. Y vibrará a cada sacudida, a cada movimiento, despertando un horrible dolor, y esto durante 3 horas. Así nos lo dice este forense. Esta es la posición de Jesús en la cruz y el que nos narra la sábana. Un cuerpo clavado en cruz, cuando es elevado, pues el peso del cuerpo hace que el cuerpo caiga. Hay una presión, una tensión de caída, de relajamiento del cuerpo. Esto lo que provoca, aquí lo vemos en este esquema del lado derecho, que las costillas aprisionen los pulmones, y el diafragma que tenemos acá abajo, que es un músculo que tenemos acá abajo de los pulmones, también se eleva y presiona los pulmones, y esto no permite respirar. Fíjense qué interesante. Jesús muere en una situación de asfixia, como la muerte que hoy estamos viviendo por este coronavirus. Es no poder respirar. Este cuerpo en la cruz necesita oxígeno urgentemente. Así que se reincorpora, se toma fuerza, se apalanca de los clavos, y con su mano derecha, eso sí lo descubren los médicos forenses en la sábana, es el brazo derecho el que apalanca al cuerpo, lo eleva. El lado izquierdo hace función como de un eje que gira sobre ese clavo, se apalanca para levantarse, y junto con el clavo del pie, y este cuerpo recibe oxígeno porque los pulmones son liberados por la presión del diafragma y de las costillas. Pero el dolor es tan terrible de este nervio mediano que está en las manos, que el dolor es insoportable, así que hay una decisión mortal, y es dejarse caer de nuevo para no sentir tan terribles dolores sobre el nervio mediano. Pero esto trae a consecuencia una situación de asfixia. Y este juego macabro de la exhalación y de la inhalación, de exhalar para descansar el nervio mediano, pero a cambio recibo asfixia, y cuando decido inhalar, pues sí despejo mis pulmones, pero mis manos están en una tensión y en una descarga de dolor sobre todos mis brazos. Aquí pongo esta imagen que el doctor Pierre Barbet nos hace un pequeño descubrimiento. En esta imagen, que está invertida para que la podamos contemplar mejor, descubrimos, fíjense, aquí tenemos el lado del rostro, la barba. El rostro ya se nos perdió, se quedó oculto. Tenemos la barba, el cuello, e inmediatamente aquí abajo de la barba vamos a descubrir los pectorales. Lo interesante que descubren los forenses es que estos pectorales están muy elevados, o sea, no tienen una posición natural. ¿Qué es lo que pasó? Dice el doctor Pierre Barbet. Esta es la demostración de que este cuerpo murió por asfixia. Cuando una persona está inhalando, tratando de jalar oxígeno a su cuerpo, los pulmones están trabajando, pero están siendo ayudados por unos músculos. Y son los músculos pectorales
y del epigastrio. O sea, la zona del epigastrio, del vientre, esos músculos son los que ayudan a los pulmones a jalar, a esforzarse por encontrar oxígeno. Cuando esta gente hace tanto trabajo por inhalar a través de estos músculos, quedan los músculos tensados, quedan llenos de sangre, ¿no? Quedan ejercitados y por eso quedan en esta posición elevada del cuerpo. Por eso los pectorales no están en forma natural. Eso demuestra eso, y también la hendidura del epigastrio, que es aquí arribita de las manos, está muy hundido. Son los elementos que detectan los forenses de que este hombre murió por asfixia. Herida del corazón. Esta herida es la que nos dice al 100% que este hombre está muerto. Bien, ahí en Juan 19 nos dice: los judíos rogaron a Pilato que le quebrara las piernas y lo retiraran. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. San Juan da su testimonio: yo lo vi. De ese costado salió sangre y agua cuando fue traspasado por una lanza romana. Vamos a la sábana santa, que nos dice, y en la sábana santa encontramos esta gran herida del lado derecho. Es una herida que mide, bueno, la mancha de sangre mide 15 centímetros de alto por 6 de ancho. Pero cuando lo estudian los forenses, aquí hay un acercamiento, es más, este color rojizo yo se lo agregué para poder destacar un poquito la mancha de sangre, pero se descubre que en la parte superior de esta gran mancha de sangre encuentran sangre un coágulo más oscuro de 4.4 de ancho por 1.5 de alto. Esa es la herida. Esa es la medida de la hoja de una lanza. Esta es una réplica. Esta es una réplica de una que tiene la misma medida que la sábana santa nos da. 4.4 por un ancho de 1.5. Si recorro esta lanza, aquí tiene de ancho 1.5 y este es 4.4. Esta es una hoja con las medidas de esa herida de la sábana santa. Lo que no sabemos es si esta hoja podía ser más larga o más corta. Hay una reliquia que se llama la lanza del destino en Alemania, que es más larga y guarda las mismas medidas. Bien pudo haber sido esa la que atravesó el costado de Cristo. Estas son réplicas pues, que con el tiempo he ido elaborando para poder acercarnos a comprender más este momento de la pasión. Continuamos. Esta herida produjo muerte. No se puede dudar que este hombre murió por esa herida. El doctor Pierre Barbet dice: esta lanza o esta herida fue una perforación que entró entre la costilla quinta y sexta por el lado derecho, atravesó el lado derecho, perfora el pulmón, pero es un pulmón de un hombre muerto, ya murió. Esta herida se le está dando como un tiro de gracia para simplemente cerciorarse que realmente murió. Dice: atraviesa los pulmones, el pulmón derecho que ya está muerto, atraviesa el pericardio del corazón, es una membrana que cubre el corazón. Cuando una persona está sufriendo una crisis fuerte, violenta o de enfermedad, el organismo, para proteger el corazón, cubre el corazón de un líquido ceroso en medio precisamente de las aurículas del corazón y el pericardio. El pericardio es una membranita que recubre al corazón. Y entre esa membrana y la aurícula se recubre con agua, es un líquido ceroso que parece agua, que está protegiendo el organismo, ese corazón que es lo último que debe de dejar de latir en momentos de crisis de cualquier, es una respuesta de supervivencia de los organismos.
Cuando esta lanza atraviesa esa aurícula, lógico, lo primero que se ve salir es ese líquido seroso. Y después ve salir sangre porque lo que atraviesa es la aurícula derecha del corazón que está llena de sangre. Por eso San Juan logra ver sangre y agua, y que los forenses en sus investigaciones descubrieron que sí, ciertamente se ve cómo es atravesado. Este cuerpo fue atravesado en el corazón. No hay duda que está muerto. Vamos a continuar con la meditación de Benedicto XVI. Y nos dice Benedicto: al caer la noche, dado que era el parecebe, era la víspera del sábado solemne de la Pascua, José de Arimatea, un rico y autorizado miembro del Sanedrín, pidió valientemente a Poncio Pilato que le permitiera sepultar a Jesús en un sepulcro nuevo que había mandado excavar en la roca a poca distancia del Gólgota. Obteniendo el permiso, compró una sábana y, después de bajar el cuerpo de Jesús en la cruz, lo envolvió en aquel lienzo y lo puso en la tumba. Ahora vamos a seguir con esta meditación de Benedicto para que vean cómo profundiza lo que nos va a enseñar la sábana, lo que nos dice la sábana santa en este secreto. Este es un esquema de un sepulcro judío del siglo I. Se han descubierto varios. Y estos sepulcros tienen dos recámaras, una recámara anterior y una posterior. En la posterior se colocan los cuerpos sobre unas losas, puede haber varios cuerpos, y entre estas dos salas, entre estas dos áreas, pues sí las separa una gran roca que funciona como una puerta. En la primera sala, donde vemos estas imágenes de estas señoras, ahí está la entrada, es el lugar donde se preparaban los cuerpos y eran llevados después a la sala profunda, la sala posterior, donde ya eran depositados. Un lugar era la preparación y en el otro era el depósito. ¿Qué nos sigue diciendo Benedicto XVI? Fíjense cómo entiende Benedicto XVI, cómo nos saca una enseñanza. Dice: Jesús permaneció en el sepulcro hasta el alba del día después del sábado. Y la sábana santa de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo depositado en el sepulcro durante ese tiempo, que cronológicamente fue breve, alrededor de un día y medio, pero inmenso, infinito en su valor y significado. Un día y medio estuvo ahí encerrado el cuerpo de Jesús en este sepulcro. Mas, sin embargo, dice Benedicto, fue poco tiempo, pero es infinito en su valor. Lo que ahí pasó cambió la historia de la humanidad. Ahora yo me voy al Evangelio de San Juan, precisamente donde nos narra San Juan qué pasa, cómo descubren estos lienzos. Y nos dice: el primer día de la semana fue María Magdalena, muy de mañana, al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y los otros discípulos, y el otro discípulo a quien Jesús quería. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Cuando María Magdalena, según San Juan, llega al sepulcro, descubre que Jesús fue robado. Según San Juan, María Magdalena sale corriendo a buscar a Pedro y a Juan, escandalizada porque se han robado el cuerpo del Señor. Esa es la noticia. Se han robado el cuerpo del Señor. Aquí yo pongo dos imágenes, son pinturas de James Tissot, un pintor francés que tiene la habilidad, o tuvo, ya murió, él trabajó durante principios del siglo XX, de todas sus imágenes bíblicas que él pinta, busca que sean lo más cercanas a los descubrimientos arqueológicos que había en su época. Entonces nos presenta una María Magdalena que entra a este sepulcro con una puerta baja, descubre que no está el cuerpo y sale corriendo, y aquí abre la puerta intempestivamente, entra al cenáculo donde están todos
los apóstoles ahí tirados durmiendo, y de cada lado de la puerta está Pedro y Juan, quienes son los que van a salir en búsqueda del cuerpo del Señor. Nos dice San Juan: salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó en primer lugar al sepulcro. Iban corriendo porque la noticia era: se robaron al maestro, se robaron su cuerpo. Ellos salen corriendo como en una actitud de defensa, de encontrarlo, de resolver el problema. Es una tragedia que se haya perdido el cuerpo del maestro. El texto de Juan nos dice: llegó primero Juan. Van los dos, pero llega primero Juan. Pero traen en la cabeza, no hay que olvidar, lo que traen en la cabeza es que se robaron el cuerpo de Jesús, dicho por María Magdalena. Seguimos con lo que nos dice Juan. Al asomarse, Juan vio los lienzos en el suelo, los vio allanados, como desinflados. Algunos textos usan esa expresión, pero no entró. ¿Qué vio? Lienzos, vio tela. Detrás de él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos. El Evangelio se da el tiempo de explicar que vieron cada uno lienzos. Ese es el tema, ver lienzos. Bien, pero el sudario que había cubierto la cabeza no estaba junto, sino doblado a un lado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Aquí hay una clave bien interesante en este evangelio. Los dos llegan corriendo con la noticia en la cabeza de que se robaron el cuerpo. Llegan, cada uno en su momento ve lienzos, ve tela. Después el evangelista de una manera misteriosa dice: entraron al sepulcro, vieron y creyeron. Y aquí la pregunta es: pero si lo único que había eran lienzos, había tela, ¿por qué creyeron en la resurrección? ¿Por qué creyeron? ¿Qué más había en esa tumba vacía? Era una tumba vacía, solamente había lienzos. Sigue diciéndonos San Juan: pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos entonces volvieron a casa. Regresaron tranquilamente. Bueno, ni tan tranquilos, traían un notición. Pero ya no iban asustados, ya no iban preocupados por qué había pasado. Regresaron sabiendo que había ocurrido el acontecimiento de la resurrección. Pero qué curioso en este texto de San Juan. Lo único que vieron fueron lienzos. La gran pregunta que hacen muchos exégetas: ¿y qué verían en esos lienzos para poder creer en la resurrección? Esa es una pregunta que queda al aire para poderla contemplar en el misterio.